Buenas tardes y bienvenidos a este inicio de este ciclo de conferencias con motivo de la inauguración de las puertas de Antonio López, que se inaugurarán oficialmente y se verán al público a partir del sábado, ¿no? Pero hemos querido hacer un marco intelectual, diríamos, de presentación, hoy fundamentalmente de la figura de Antonio López, aunque es muy conocido, pero quizá las personas que más cercanos están, como Luis Mallo, nos pueden dar una perspectiva, y además de cercanía, de humanidad y de conocimiento, porque no en vano Luis Mallo es profesor de la Universidad Complutense, doctor en técnica en dibujo, ¿verdad? Es profesor desde hace muchos años y pintor él también, con lo cual comparten esa afinidad por la pintura, que siempre a los que no pintamos nada, casi nada en ningún sitio, pues siempre nos atrae mucho los pintores, los que son capaces de captar la realidad, si son realistas, o hacer imaginar, ¿no?, la posibilidad de lo que es, si no son realistas, que tienen otra técnica, como hay muchas difusas. A Luis Mallo lo conocí hace unos años, no me gusta presentarme personalmente, pero ya hemos participado aquí, ¿verdad?, sí, en unas jornadas que llamamos Diálogos en la Catedral, ¿no? Los diálogos en la catedral consiste en hacer un diálogo con dos personas, entonces fue con Peridis y Luis Mallo, que hablamos sobre lo que significaba el arte y la función artística y la dimensión un poco trascendente del arte, y fue un diálogo muy apasionante, ¿verdad? Teníamos un poquitín más de calor porque lo hicimos en Santa Tecla, entonces, antes de la pandemia, venía diciendo, digo, ¿pero cuándo fue? Antes de la pandemia, cuando todavía nos podíamos juntar mucho, el año 19, y desde entonces pues guardamos un grato recuerdo mutuamente. Y yo creo que es un gran comunicador y le agradecemos mucho que haya venido a inaugurar estas charlas, ¿no? Mañana continuamos con otra, un poquitín antes, que será a las 6, y el sábado se hace la inauguración oficial. Lo importante también es que podamos disfrutar también todos los burgaleses de la obra, ¿no?, de la obra de Antonio López, que lleva tanto tiempo y que tanta expectación ha generado. Y yo creo que, por lo que preguntan la gente, las ganas de ver las puertas, ¿no?, quizá mejor puestas en la calle, pero de momento las vemos puestas en la sala de exposición del museo, que lucen francamente bien y que van a dejar impresionado a quien no las ha visto de cerca. Solamente he visto fotos o bocetos, le gustará. Pero para que nos hable de quién es el autor, yo creo que Luis Mallo lo va a hacer estupendamente, o sea que agradezco mucho la presencia, que estás en esta casa, en este marco incomparable, ¿eh? Esto también es impresionante. No son las aulas de la Facultad de Bellas Artes de la Complutense, aunque están bien, pero siempre hablar de arte y de un artista en un marco fundamentalmente de arte que habla y que nos conmueve es un lujo, y es un lujo tenerte con nosotros. Te agradezco mucho que estés aquí y tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias a las personas de la catedral que han preparado esto. Ya, bueno. Mira, ya funciona bien. Pues agradecer a José Luis y a todos esta presentación y esta invitación que tanto me ilusiona. Efectivamente, yo voy a hablaros de la figura de Antonio López, entendiéndole como escultor y como un escultor contemporáneo. ¿Ah, sí? Ah, vale, muy bien. Ahí está. Como un escultor contemporáneo. Entonces, veréis que os quería plantear 10 puntos, 10 claves para entender la obra de Antonio López, sobre todo sabiendo que las puertas están ahí al lado, ¿no?, que dentro de poco, el sábado, las vamos a poder ver ya. En esta presentación que quiero haceros, veréis que vamos a hablar de Antonio López desde el planteamiento de la escultura contemporánea, y sabiendo que el próximo viernes, mañana, tenéis una conferencia que hará Gonzalo Jiménez, que es el autor intelectual de la estética de las puertas, y también de Consuelo de la Cuadra, que hablará como coordinadora del equipo, y del propio Antonio López, que será entrevistado. Entonces veis que esta conferencia viene a ser como un preámbulo, tenéis que entenderla así, como un anticipo de lo que mañana viernes vais a escuchar. Por eso yo no voy a mostraros ninguna imagen de las puertas, las quedan
como una sorpresa tan interesante, y sí me voy a referir a ellas y quisiera proponeros algunas claves para entender lo que vais a ver el sábado. Todavía no las vemos, pero ya podemos intuir cómo son por la trayectoria de Antonio López en algunos de los puntos que vamos a comentar. La conferencia que quisiera presentaros está organizada en torno a 10 puntos, 10 claves, y parte lo que os voy a contar de dos conversaciones. Una conversación que tuvo Antonio López con Sullivan, un crítico de arte muy interesante y que encajó muy bien con él, en 1989. Hace mucho tiempo, cuando Antonio López todavía no había expuesto en el Reina Sofía, estaba preparando su exposición, y en esa conversación con Sullivan, en esa entrevista, Antonio López plantea muchos sueños a futuro de su escultura. Habla de la escultura que ya ha realizado, pero también piensa en una escultura futura que yo creo que tiene mucho que ver con lo que ha hecho en las Puertas de Burgos. Yo entiendo, por lo que está diciendo con Sullivan, que las Puertas de Burgos han sido un sueño cumplido de un gran escultor. Entonces, en Sullivan vamos a encontrar algunas pistas que después se van a concretar en otra entrevista, una entrevista que realiza Antonio López, pero en esta ocasión con Gonzalo Jiménez, que bueno, pues es una persona que os va a hablar mañana y que va a presentar su labor de puente y también su planteamiento estético en las Puertas de Burgos. Esa conferencia de mañana de Gonzalo os va a mostrar a la persona que entrevista a Antonio López cuando él está reflexionando sobre las Puertas de Burgos mientras las está construyendo, y cuando ya casi están salvadas. Ya da la sensación de que esas puertas han sido una obra concluida, cosa que no siempre tuvo tan clara. Ha sido una labor muy difícil, una travesía. Él emplea la metáfora del viaje a veces, y ha sido una travesía de 6 años muy complicada. Entonces, la entrevista con Gonzalo es en el momento en que ya las puertas están a pique de terminarse y él tiene la sensación de que va a conseguir acabarlas. La segunda clave que quería proponeros es de la influencia grecolatina que tiene Antonio López. Antonio López conoce muchísimas obras de arte, es un experto en la historia del arte, tiene una enorme sensibilidad. Yo le he escuchado hablar en los cursos, es capaz de meterse en los dosieres que le presentan a artistas jóvenes y darles muchísimas referencias de arte contemporáneo, pero Antonio siempre tiene como un campamento base al que vuelve una y otra vez, que es la escultura griega y romana, sobre todo la escultura griega, es la que él más valora. También la escultura clásica, pero sobre todo es esta la que él valora más. En este sentido, veis, quería mostraros estas imágenes en donde se ve a Antonio López visitando el British Museum y admirando las piezas de la Grecia clásica con su esposa María Moreno. Antonio López tiene un concepto de la escultura griega como un lugar donde se encuentra una dimensión espiritual. Veis que las frases que os pongo en estas diapositivas corresponden con fragmentos de la entrevista que concedió a Gonzalo Jiménez. Entonces son ideas de Antonio López que aparecen en la conversación con Gonzalo y que quisiera comentar con vosotros ahora. Una clave, por lo tanto, para Antonio López es que la escultura tiene que estar relacionada con la sociedad a la que sirve. Es algo en lo que él insiste. El artista no tiene que convertirse en un genio o en una figura separada de la sociedad. Es como un transmisor de la sociedad, y él valora mucho que Fidias y otros escultores griegos no fueran tenidos por grandes personalidades, sino que les entendían prácticamente como obreros que trabajaban la piedra
y servían a la idea de la divinidad de la sociedad. Eso es lo que Antonio valora mucho de Grecia, de la Grecia clásica, y que vais a notar en las puertas. Hay una idea del escultor, el grupo de escultores, que sirven a una idea religiosa comunitaria. Esa idea de que la escultura es un servicio a la comunidad, algo que sirve a las personas que tienen la fe o que comparten el adjetivo burgalés, en este caso, es algo que para Antonio es muy importante. Por eso la presencia de Grecia siempre está en su obra. Él relaciona la belleza griega con la realización de estos dioses materializados que tienen un sentido social. Esa es una idea que para él es muy importante. ¿Veis? El planteamiento de Fidias, de ese escultor que sirve a su comunidad, cree Antonio López que en el momento actual en nuestra sociedad es difícil de llevar a cabo, porque en el momento actual la sociedad es más descreída que en la Grecia clásica o en el momento en que se construyó esta catedral. Entonces, como escultor, él tiene una preocupación que no es estética, tiene que ver con lo espiritual, que es cómo puede un escultor conectar con una divinidad en una comunidad que no tiene la fe que tenía, que tiene un espíritu más crítico, incluso también con una figura de un escultor que duda, que tiene muchas dudas, ¿no? Entonces esa situación de fondo dubitativo hace que Antonio López entienda el proyecto de las Puertas de Burgos como un reto especialmente interesante, un reto estético, pero también un reto espiritual en el que se va a implicar a fondo. Estas esculturas que veis aquí, me emociona mucho que las contempléis porque han sido realizadas por Antonio López en la Facultad de Bellas Artes, copiando los mismos modelos que copian los estudiantes. Cuando yo era joven, cuando yo estudié escultura en Bellas Artes, tuve también que realizar estos modelos. Y él lo ha hecho de mayor, porque quería acercarse al espíritu de la Grecia clásica. Veis que son unos fragmentos de escultura del templo de Zeus, en este caso, también tenemos de otros templos griegos, y él ha intentado acercarse a esa espiritualidad griega con la humildad de repetir un modelo que los estudiantes también copiamos. Es entonces algo que realizó en la facultad, en las mismas clases en las que damos clases y en las que cursan nuestros estudiantes. Ahí estuvo Antonio López realizando estas esculturas como un estudiante más. Antonio ha visitado Grecia y lo ha hecho y Roma, Italia y Grecia, y lo ha hecho en dos momentos distintos, en el 55 casi como estudiante y en el 59 acompañado de sus compañeros de generación, Julio López y Paco López. En esa visita a Grecia y Roma también encontramos otra clave de Antonio, que es muy crítico con las obras de arte que admira. Entonces, valora mucho la escultura griega, pero ante obra de ciertos artistas renacentistas, él tiene más dudas. Le preocupa cuando un artista toma un carácter ególatra o pretende no cumplir la labor que tiene socialmente, sino que, bueno, se plantea un arte más artificioso. Siempre que el arte es artificioso, Antonio López lo va a intentar rechazar, va a considerarlo artificioso y aburrido y lo va a rechazar. Dentro de los artistas italianos recientes de 1960 a 1970, dentro de la modernidad que le interesaron, fueron Marini y también Mansú. Sobre todo Giacomo Mansú vais a ver que tiene un interés muy interesante en relación con las puertas de Burgos, porque estas puertas de la muerte que realizó este escultor italiano para el Papa Juan XXIII tienen una soltura y una manera de entender el modelado que vais a encontrar también en las puertas de Burgos. Es una manera de entender la puerta como un cosmos. No hay esa retícula que aparece, por ejemplo, en las puertas de Ghiberti. No hay una historieta como en un cómic, sino que tenéis que entender las puertas como una sinfonía musical. Es más bien
un concepto musical el que vais a encontrar en las puertas, donde hay una apertura que aparece con la puerta de la Virgen, después la del niño sería otro momento de la promesa, y en la puerta central tenéis la apoteosis. Esa idea también aparece en la obra de Mansú, y en Mansú también encuentra Antonio López el problema de la relación entre el escultor y su sociedad, ¿no? También ese reto de aproximarse a la sociedad lo sufrió Mansú. También Antonio comenta las puertas, en relación con las puertas, las esculturas de los imagineros españoles. En relación con los imagineros españoles, Antonio López ha ido cambiando de opinión, porque en ocasiones se muestra muy favorable, pero en otras ocasiones él revela que estas esculturas le parece que están creadas con el fin de fomentar la fe y que no importa tanto su carácter escultórico. Lo importante es la fe en ellas. Y en este caso, en las puertas de Burgos, vais a ver que Antonio López va a intentar establecer un tour de force entre la escultura como obra estética, pero también con su componente de fe. Lo vais a notar mucho en la obra que presentan el sábado. Otra clave, la tercera clave, sería ver a Antonio López como un escultor contemporáneo. En este sentido, cuando hablamos de escultor contemporáneo, nosotros entendemos obviamente que lo es porque está haciendo su obra en 2025, por lo tanto es un coetáneo, una persona que vive nuestro tiempo. Pero cuando en el mundo del arte hablamos de contemporáneo, entendemos que corresponde más bien con una filosofía, con una manera de entender el arte. Y en ese sentido podríamos entender que las esculturas contemporáneas tienen unas claves que se repiten siempre. Hay una manera de evitar la genialidad. No se entiende que el artista sea ya un genio, sino que es alguien que realiza una obra que tiene una parte crítica con la sociedad. También emplea nuevas técnicas que ya no son pues solamente la labra en piedra, la talla en madera o el bronce. También entiende que hay un discurso muy exigente y que a menudo es irónico. Hay un planteamiento en la escultura contemporánea de una cierta ironía. Todo esto en Antonio López se va a matizar. Vamos a encontrar, por un lado, que hay una impronta muy propia de Antonio López, que toca toda la obra escultórica. Vais a notar que todas las puertas de Burgos están tocadas en cada centímetro por Antonio López, ¿no? Hay una labor minuciosa en donde él ha intervenido, ha golpeado las puertas, las ha tocado por delante y por detrás, pero también está utilizando las más modernas técnicas escultóricas de modelización. Es capaz de reproducir desde 3 tamaños hasta llegar a esta inmensidad de 6 metros de altura que vais a contemplar. Entonces, por un lado mantiene la impronta del escultor que toca y deja su huella, pero también utiliza los componentes de la escultura contemporánea en materiales, en procedimientos que han permitido realizar una obra como esta en 6 años. Sin las nuevas técnicas de reproducción, de ayuda, no habría sido posible conseguirlo. También vais a ver que él, pese a que rechace ese planteamiento de artista genial, tiene un discurso propio. A veces es un discurso a pesar de todo, un discurso en donde él aparece como una persona que está sufriendo el proceso. En el libro que presentan mañana vais a ver fotos muy dramáticas donde Antonio López aparece cariacantecido, doblado, parece que no puede más. Ese es el discurso de Antonio López. El propio proceso escultórico, la propia manera de hacer, se acaba convirtiendo en un discurso que es solo de él, que solo lo tiene él, y que nos conmueve. Vais a ver cómo esas imágenes del libro resultan muy conmovedoras. Y vais a notar también su huella en la puerta, vais a notar esos toques, ese pulso humano
que es parte de este discurso en donde la obra se confunde con el propio artista que deja la vida en la propia obra. Y también vais a ver cómo ese proceso está llenándolo todo. La obra de Las Puertas de Burgos yo la comparo con una pieza musical porque parece que está interpretada y tiene algo de corporal, ¿eh? Podríamos comparar la iconografía de Antonio López con otros escultores contemporáneos para que veáis cómo de duro y difícil es el arte contemporáneo. Antonio tiene un discurso propio, pero si le comparamos con otros escultores que tienen esta misma iconografía, la de un hombre muerto, la de un hombre yacente, veréis que en el arte contemporáneo la manera de hacer el discurso sobre el hombre y sobre Dios se vuelve mucho más difícil, mucho más irónico, a veces nos asombra, nos deja fuera de juego. Por ejemplo, fijaos, comparábamos la obra de Antonio López con esta de Ron Mueck. Se trata también de un hombre muerto, pero en este caso veis que mientras que Antonio empleaba la minuciosidad y el realismo para conmoveros y crear un símbolo universal, en el caso de Mueck crea una figura que nos desagrada, que nos resulta preocupante, incluso desde el punto de vista psicológico. Se llama El Padre Muerto y es de pequeño tamaño. La exactitud se vuelve en contra del espectador, casi nos está repeliendo. También está otra de Gormley, también se trata de una figura de una persona muerta, de un hombre muerto, pero en este caso veis que la técnica del bronce la ha utilizado no a la manera clásica, sino para crear una especie de robot que deshumaniza la imagen humana, mientras que en Antonio tenemos el bronce para consolidar lo humano. En el caso de Gormley tenemos una manera de utilizar el bronce como para crear un robot, ¿no? Para crear un modelo que no es el humano que solemos conocer. También tenemos la obra de Catelán. Este autor, veis que ha creado con mármol de Carrara, el mismo mármol que utilizó Miguel Ángel, 9 bultos que nos parecen que son 9 personas muertas. Veis que en este caso lo que hace Catelán es llevarnos a un territorio del telediario, de la situación actual, del drama de los refugiados o de Gaza o de una patera que se ha hundido. Nos interroga sobre la actualidad, pero nos conduce a un presente brutal. Veis que frente a eso, lo que pretende Antonio López es darnos una visión de la muerte, en este caso, que funcione como un arquetipo, como una imagen simbólica y real a la vez, es real y es simbólica, de manera que podemos establecer una reflexión que tiene todo el sentido en una catedral. Otra pregunta, la cuarta que podríamos hacernos, ¿es Antonio López un escultor religioso y contemporáneo? Y en ese sentido yo os diría que Antonio López es un escultor religioso, pero con dudas, y que podríamos decir que hay 3 claves en la obra de Antonio López que nos permiten situarle como religioso y escultor. En primer lugar, él va a plantearnos en su obra el milagro, la idea del milagro como un acontecimiento que se nos propone desde el arte. También lo sobredeterminado, un signo que significa una cosa y su contraria. Y finalmente, la idea de fe como una creencia que se respeta porque te lo han contado, aunque tú tienes dudas. Esos serían como 3 elementos que hacen de Antonio López un creador religioso muy particular. ¿Veis? Por ejemplo, en este cuadro que tenemos aquí de Antonio López del 68, aparece una mujer que está como flotando y un niño que ha aparecido. ¿Veis? Es una manera que tiene Antonio López de entender lo sobrenatural, como una aparición que la puedes comprobar materialmente. Esa idea va a aparecer también en Las Puertas de Burgos. Frente a eso, veréis que tenemos en la escultura religiosa contemporánea un planteamiento muy diferente. De hecho, la escultura religiosa contemporánea resulta de una extrema dureza, porque tiene un punto cínico, pero también porque lo podríamos explicar desde estas 5 claves que os propongo ahí.
El arte contemporáneo encuentra que la religión se ha convertido en una ideología muy fuerte cuando otras ideologías han pasado. Por ejemplo, el marxismo, el nazismo, los totalitarismos han caído y, sin embargo, la religión, que para la Ilustración le parecía que iba a ser algo pasajero, que era una superstición que iba a desaparecer, permanece con nosotros y tiene una fuerza enorme. Entonces, a los artistas esa ideología tan fuerte que mueve montañas, pero también tanques, les preocupa mucho y trabajan sobre ella. También la visión de Dios es un tema que interesa mucho a los artistas del siglo XXI, pero les interesa no a la manera en cómo estamos acostumbrados, respetuosa, dentro de nuestra propia fe, sino que les interesa desde una postura que contempla a otros dioses, pero no con esa visión ecuménica que nosotros solemos plantearnos. No entienden que podamos entender la fe de un hindú como la nuestra, sino que en cierto modo choca con la nuestra. Lo vais a ver en las obras que quisiera presentaros. También se genera un discurso que se expande desde la propia obra. No es un discurso cómodo, sino que tiene mucho de ficción. Ya veréis que aparecen como tonos dispares que ahora os quisiera mostrar, ¿no? Veréis que, bueno, tenemos aquí, primero vamos a hablar de cómo entiende la fe Antonio López. Veis que esta imagen del mar que os presento aquí, que pinta en el año 70, resulta muy interesante también por su forma de hablar. Veis que Antonio representa el mar y para él representa un problema porque es infinito, tiene esa cuestión de infinidad y también porque no lo puede representar de una manera estática, está permanentemente cambiando. Entonces, él tiene que crear una imagen en la que podamos creer, en la que contemplemos la inmensidad del mar, aunque tiene enormes dificultades para hacerlo. También sucede con este otro cuadro. Marilyn Monroe nunca estuvo en Madrid, nunca estuvo en la casa de Antonio López, al lado del Cine Delicias, que es el donde él solía ir a ver las películas. Y entonces, él lo que hace es superponer imágenes, ¿veis? Antonio se da cuenta que cuando superponemos una imagen, como sucede en los sueños o como sucede en una imagen sagrada, podemos unir dos elementos que están separados y mediante ese recurso es posible que aparezca un componente casi milagroso. Lo contempláis también en esta otra diapositiva. Veis que es un tema que le interesa mucho a Antonio López, la aparición. Lo trabaja en muy distintas obras. Es un momento el que él representa en el que una madre contempla a un niño, un hijo suyo que ha fallecido. Es una imagen que se repite en muchas de sus obras, tiene varias, ahora los vais a ver. Y cuando el escultor representa a ese niño que está fuera del suelo, está en un lugar que no le corresponde, nos transmite esa misma sensación de milagro que parece sentir la madre. Es interesante porque Antonio López representa esta obra, en este tema, en sus primeras obras. Por ejemplo, en esta de 1959, La aparición del hermanito, en donde cuenta Antonio López que sus tías le contaron, bueno, pues que una madre le había fallecido un hijo y se le aparecía todos los días. Él dice que era más terrible todavía, tenía algo truculenta ese relato, pero él lo suavizó. Veis que es muy interesante porque Antonio López nos está presentando el milagro como algo que podemos ver. De hecho, nosotros, todas las personas, hemos escuchado alguna vez la frase, yo no creo en los milagros. En realidad, quien dice eso dice, yo no creo que puedan darse los milagros, porque os dais cuenta que si nosotros presenciamos un milagro, es imposible no creer, porque estamos viendo, en este caso, en el caso de que viéramos un milagro, una aparición real en nuestro plano. Tendríamos entonces la presencia de Dios ante nosotros con pruebas empíricas. Y eso es un elemento que Antonio López va a representar y vais a descubrir en las puertas de Burgos. Hay ciertos elementos que él considera milagrosos, ¿no? como
como ciertas apariciones, ciertos parecidos. Entonces, en las puertas de Burgos hay una visión que quiere acercarnos a la vivencia real de Dios en la tierra, como sucede en los milagros. Ese planteamiento se hace presente y vais a ver que se aparece en cierto modo en las puertas a este tema que tenéis aquí. Cuando veáis mañana las puertas o el sábado, veréis que hay un cierto parecido, hay un cierto eco, ese jardín, esas presencias sobre una nada modulada, esos objetos como la regadera o como la maceta, que son muy habituales, como decía Santa Teresa, Dios se aparece entre los pucheros. Eso lo vais a encontrar también en las puertas. Veis que resulta muy interesante que Antonio permanentemente ha buscado en su propia tradición como artista, en su propia estética y poética como artista, las claves que van a aparecer en las puertas de Burgos. Él lo dice también, Consuelo, que es quien ha ayudado a coordinar los talleres y ha dado ideas claves para estas puertas, le propuso partir del dibujo que veis a la derecha y también de la escultura que veis de su hija María, de la hija de Antonio López, para realizar la Virgen. Y eso a Antonio le pareció milagroso. ¿Cuál es el milagro que encuentra ahí? Que una niña, una mujer que él conoce, que aprecia tanto, se pueda emplear en la obra escultórica para representar la idea de la Virgen que compartimos todos. Ese sentimiento que él tiene hacia su hija, ese amor, se transforma en este caso en un amor diferente, un amor que tiene que ver con lo sagrado. Ese es entonces otro de los milagros que vamos a ver. También algo que Antonio valora mucho, lo que le han contado. Veis que tenemos fe, no como Santo Tomás, que porque metió los dedos en la llaga creyó, sino que en este caso Antonio tiene fe porque se lo contaron sus tías. Eso lo repite en la anécdota que os contaba antes de la aparición del niño a la madre, y también cuando su tío, que era ateo, finalmente se arrepiente y dice: Dios mío, perdóname cuando se está muriendo. Antonio no lo escuchó, pero sus tías se lo contaron y él lo cree. Entonces eso es también un elemento que va a aparecer con mucha fuerza dentro de la obra de Antonio y dentro de las puertas de Burgos. Vamos a ver cómo hay una duda de fondo en Antonio que, sin embargo, con un esfuerzo humano se supera y transmite mediante la belleza. De hecho, es curioso cómo en la obra de Antonio vais a encontrar a veces elementos que son muy sagrados y otros que son profanos, que se superponen y se contagian. Veis que en esta imagen que os estoy mostrando, en este dibujo de Antonio López, la casa de Antonio López Torres, de su tío, hay un fragmento que a mí me parece muy interesante, porque el San Antonio está coincidiendo con una bombilla. Veis que es un planteamiento muy interesante, porque decimos que la luz es eléctrica, pero también es la luz de Dios. Y Antonio va a jugar a relacionar esos dos elementos, como hemos visto en otros momentos. Por ejemplo, en publicidad, Bayer en los años 40, veis que reprodució una iconografía de un cierto parecido entre el sacerdote y el médico, porque los dos curaban o los dos daban lo que era bueno, una medicina o la Eucaristía. En el caso de los surrealistas también van a emplear estos signos que son sobredeterminados, sirven de un sentido y del contrario, como virtud y como la violencia. Veis que lo que va a suceder con Antonio López es que él va a emplear un elemento que es vulgar y que no tiene que ver con lo religioso, como es una bombilla, para asociarlo a la religión, como pasa en el enchufe que tenemos al lado. ¿Habéis visto? La madre podría decirle al niño: si tienes miedo, acércate hacia la luz o toca la luz. La luz es, por un lado, que rece, pero también es la electricidad, ¿no? Aparece un elemento sobredeterminado, significa las dos cosas se hacen presente.
Vamos entonces, si os parece, entonces a ver ahora la situación de la escultura religiosa contemporánea, que como os decía, plantea imágenes muy duras y con las que Antonio ha dialogado y yo creo que ha salido vencedor en un planteamiento que vamos a encontrar en las puertas que se inauguran el sábado. Veis que os planteaba esas claves que ahora os quisiera representar. Hay, por ejemplo, artistas como estos que tenemos aquí, que veis que ilustran la Biblia, en este caso, con imágenes muy duras. Leen ojo por ojo y diente por diente, y entonces se van a una imagen donde aparece la guerra. Imaginan como una Biblia que tuviera unas ilustraciones durísimas, ¿no? Unas ilustraciones que no conceden réplica, que atienden al pie de la letra. En otros casos, ¿veis? En este caso de este otro artista, establece que la relación que existe entre el Nuevo Testamento, el Corán y también el libro sagrado de los judíos, pero lo hace marcando las citas con cables, de tal manera que nos da mucho miedo. ¿Habéis visto? Por un lado nos está diciendo que entre el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento y el Corán existen conexiones porque hay palabras que se repiten, personajes que aparecen en unos y en otros libros sagrados, pero al conectarlos por cables nos da miedo, parece que nos está hablando de una tensión que emerge de la religión. Veis que frente a eso, en las puertas de Burgos, lo que va a proponer Antonio López es un mensaje en donde la comunidad se reúne. La puerta aparece como un lugar en donde entramos para formar comunidad. También esta obra es un artista inglés que en la cúpula de San Pablo de Londres proyecta imágenes que son palabras escritas con grafía árabe. Nos da miedo, parece que fuera un mensaje terrorista, pero en realidad lo que ha puesto el artista es amor, Dios, pan, etcétera, palabras todas religiosas. Pero la propia grafía nos da mucho miedo. Veis que en este caso lo que nos está proponiendo Firrell es que tenemos que liberarnos de prejuicios a la hora de valorar las religiones, ¿no? Los artistas nos están proponiendo que abramos la mente, que tengamos confianza también en un mundo en el que a veces aparecen auténticos desastres de violencia, pero proponen que hay que tener confianza. También Kusama, ¿no? En este caso es una artista japonesa, ella tiene problemas de salud mental y ella ha creado en este caso un cosmos eléctrico y que tiene en cuenta valores sintoístas del arte japonés. Este no es el universo que nosotros conocemos, no es el infinito que nosotros conocemos, pero hasta cierto punto podemos acercarnos a él. También en las puertas de Burgos vais a encontrar una representación del infinito, del cosmos, pero lo vamos a encontrar desde un planteamiento más cercano, desde un planteamiento nuestro. Lo interesante es que al ser contemporáneo, ese sol que vais a ver, que tiene tormentas solares, coincide o se asemeja a este otro concepto. Mediante la puerta podemos acercarnos a una espiritualidad que es un poco lejana a la nuestra, pero que mediante esta puerta, la puerta funciona como una metáfora de puente, de entrada a estas otras sensibilidades, una sensibilidad del universo que habla de él no en clave cristiana, no como una creación de Dios, sino como un proceso energético. Pues podemos acercarnos también desde la perspectiva estética. En otros casos tenemos obras que juegan con distintas referencias y las mezclan. Mambrilla es un autor que representa en un vídeo, en una película, la creación del mundo, pero lo hace mezclando la guerra de las galaxias, la música de Hollywood, y eso también nos habla de un momento en donde se desordenan las referencias. Tenemos múltiples contactos, múltiples planteamientos que vienen de aquí y de allá. Y, bueno, pues en este caso, en las nuevas puertas, frente a este caos que nos aparece en este ejemplo, vamos a encontrar un planteamiento ordenado. Vais a ver que las puertas son fáciles de leer, se entienden con gran claridad, es fácil comprenderlas. Otros artistas buscan referencias de distintas culturas, la cultura popular, la alta cultura. También en las puertas vamos a tener un planteamiento
cercano al que nos encontramos aquí. Veis que nos estamos encontrando entonces en las puertas de Burgos con distintos planteamientos que dialogan con el arte contemporáneo. Por ejemplo, en esta tenemos una visión del Ecce Homo que se presenta ante Londres. Es una escultura de Cristo como presentado ante Pilatos, pero se sitúa en este caso ante la economía más importante del mundo, y la descontextualización nos deja sorprendidos. En las nuevas puertas vamos a tener un tránsito entre la catedral y el interior de la ciudad, ¿no? Ese puente es distinto al que están creando estos distintos artistas. Bueno, paso así a algunos que os iba a mostrar, y os hablo también de dos creadores, Antoni Caro y Bill Viola, que son contemporáneos, que han realizado obras en el presente que tienen mucho que ver con el planteamiento de Antonio López, porque se trata de actualizaciones de la fe, de las imágenes iconográficas sagradas, pero que nos aproximan a nuestro tiempo. Se trata de una oración hecha escultura que se produce en el tiempo actual. Una quinta clave de Antonio López: ya hemos hablado de él como escultor contemporáneo, hemos hablado de él como escultor religioso, pero ahora hablamos de él como escultor que trabaja en equipo. Antonio López valora mucho el trabajo con otros artistas. De hecho, él dice que la escultura solo se puede hacer en equipo. Dice Antonio López que Picasso, que trabajaba como escultor solo, no cuida tanto la escultura como aquellos que trabajan en equipo. ¿Y cómo entiende el equipo? Esta pregunta se le plantea en la entrevista de Gonzalo, y él rechaza entender el trabajo en equipo como si él fuera un genio y los otros fueran sus servidores. Rechaza también la metáfora del gremio, como que él fuera el maestro y los otros los aprendices. Él entiende que el trabajo escultórico, como el que vais a ver en las nuevas puertas de Burgos, es en realidad un trabajo como una improvisación musical donde todo el equipo trabaja al unísono. Cada uno tiene su impronta, cada uno tiene su manera de hacer, pero es todo el grupo el que trabaja. Así, por ejemplo, él recuerda con muchísimo cariño cuando hizo la escultura de los Reyes para el patio herreriano, porque lo hizo colaborando con sus iguales, con Paco López, Julio López y él mismo, ¿no? Y entonces él recuerda que lo pasó muy bien, disfrutó mucho. También habla en la entrevista que vais a ver en el libro que se presenta mañana de García Ibáñez, un escultor que le ha permitido hacer proyectos que él estima mucho, pues los reyes actuales, y también la propia figura de Francisco de Goya. Y aquí también se nota mucho el pálpito de Ibáñez. Se nota que es una escultura muy distinta a la que él realizaba con Paco López, con su esposa, con Julio, y también la que va a realizar para la Puerta de Burgos, porque el equipo de las Puertas de Burgos es en este caso muy especial, porque está formado por escultores y escultoras que con ellos mantiene lazos de amistad de hace muchísimo tiempo, más de 20 años. Son complutenses de la universidad, como él, que también fue profesor complutense, y entonces muchas veces se reúnen en sus aulas, tienen ese contacto y esa manera de entender la vocación también de escultor desde la profesión de profesor, desde la vocación de profesión. Y también este grupo son en cierto modo los herederos de la primera generación de realistas, porque todos ellos han tenido como profesor a Paco López, que fue ese amigo tan querido de Antonio, le veis ahí, es el que está agachado junto a él, es el que colabora también en esta escultura del patio herreriano, y Paco López ha sido profesor, compañero y amigo de todos estos escultores y escultoras que van a colaborar con él en la realización de las nuevas puertas. Lo realizan todos al unísono, no tenemos que imaginarnos como, ya os digo, un gremio. No, es un trabajo como en una jam session, como si se tratara de un grupo que está improvisando, tocando todos juntos.
Todos ellos, además, han sido capaces de desprenderse de ese ego que tanto disgusta a Antonio López y se han puesto manos a la obra sin buscar esto es mío, esto es tuyo, esta parte es mía, esto es tuyo. No, están como tocando música juntos. Lo importante es la sinfonía que sale del conjunto y, en este caso, la directora de orquesta ha sido Consuelo de la Cuadra, que ha sido la que ha sido capaz de coordinar todas esas voluntades. Es entonces un trabajo en donde veis en la foto de la izquierda muy interesante, porque tendríamos a Consuelo de la Cuadra como esa coordinadora, ¿no?, que consigue que la música suene al unísono, Gonzalo Jiménez, que sería un autor del concepto sacro, y también tenemos al maestro fundidor que les ha echado una mano, y el propio Antonio. Y en la foto de la derecha veis a todo este equipo de artistas que han colaborado, que han creado La Puerta con Antonio. De hecho, se nota el pálpito de ellos, se nota su buen hacer y esa amistad en ese viaje compartido que dice Antonio que han realizado juntos. De hecho, una exposición que muestra muy bien esto que os estoy comentando es la que se realizó en la Complutense, Monumentos de Bolsillo, que fue un homenaje a Paco López Hernández y donde aparecían obras de todos estos artistas que os estoy contando en torno al bajorrelieve, porque veis que además son expertos en el bajorrelieve, que es una clave de las nuevas puertas de Burgos. ¿Veis? Antonio López lo dice muy bien, él entiende que ha sido un viaje que han hecho juntos y esta sería una obra de esta conductora, esta directora, de esta música compartida, que es Consuelo de la Cuadra. Veis que es muy interesante porque su Medusa tiene algo de niña inocente, aunque sabemos que es un monstruo muy malo, ¿no? Entonces, ella va a establecer unos grises entre personajes que suelen tener un carácter más extrapolado. Bueno, pues en su escultura aparece ese toque tan interesante y misterioso, como en estas otras obras suyas, estos relieves magníficos, ¿no?, donde veis que lo hogareño, lo cotidiano, pues se transforma en un elemento mágico, importantísimo, una clave de vida. También Horacio Romero, un autor, un escultor brillantísimo. Fijaos que aquí ha retratado a su profesora Francisco López y tiene una calidad en su obra que parece casi un orfebre. A mí me recuerda a Benvenuto Cennini, toca el material de una manera fantástica. Si conocéis a Paco López, veréis que el retrato que le ha hecho en esta medalla es simplemente fabuloso. También Isabel Mañeru, una artista brillante que además es de Burgos y que ella ha sentido mucho toda esa importancia que tiene esta obra para las personas que viven aquí. Lo ha disfrutado, lo ha sufrido y veis que ella establece una relación de estilos que me encanta, ¿no? La carta, la ilusión de la niña que está escribiendo a los Reyes Magos se transforma en una gráfica, se transforma casi en un tesoro modernista, muy bonito. Vemos también ahí el dibujo de la niña al fondo, ¿no? Esa mezcla de estilos es preciosa. Y fijaos, Teresa Guerrero ha convertido Las huellas de la mano en un libro hermosísimo, un libro de piel, parece como una metáfora de la vida de una persona. María Jesús Romero, fijaos qué calidad tiene su manera de entender la medallística, que en este caso nos representa casi como una radiografía lo que hay en el interior. Y en esta otra, su hijo ha escrito encima de la medalla que ella ha trazado. No solamente le ha retratado, sino que ha permitido que la letra del chiquillo quede asociado al tacto de la madre. Parismatia, fijaos que en este caso hace un palimpsesto y coloca varias imágenes borrando una sobre la otra. Esto ha sucedido mucho en las puertas de Burgos. Hemos tenido un montón de relieves que han tapado otros relieves y en este caso París lo convierte en parte de su obra. También Sonia Cabello, esa sensibilidad en el trato, en el retrato de un animal que parecen tener carácter humano. Veis que París de nuevo representando los objetos en ese mar que son los dedos que han tocado los escultores, o en esta otra pieza, ¿no?, donde positivo y negativo que aparecen en las puertas de Burgos se emplean como un elemento de lenguaje. Son todos artistas
de gran calidad, de gran sensibilidad, pero además expertos en las técnicas que requiere la escultura de hoy. Entonces, veis, estas son unas pruebas que ha hecho Paris para mostrar cómo quedaría la impronta de una espiga de trigo en distintos materiales, y lo resuelve, es capaz de dar las distintas características de cada uno de esos materiales y técnicas. Todo eso se ha puesto al servicio de las puertas de Burgos. También la modelización, el paso de los tamaños pequeños a los grandes con técnicas infográficas. Todo este equipo ha puesto esas técnicas que conocen como profesores investigadores al servicio de la creación de estas nuevas puertas. La sexta clave que os quería contar es la de la presencia del hombre y la mujer, Adán y Eva, para Antonio López. Lo entiende como dos elementos que son la clave de la narrativa de la vida. La vida se entiende por estas dos figuras, el hombre y la mujer. Para Antonio López son un elemento fundamental, y en las puertas de Burgos Adán y Eva van a estar representados por dos personas que son magníficas, son dos bellísimas personas, la mujer y Adán. Son dos jóvenes a los que Antonio estima muchísimo, y por eso los ha puesto allí, los ha representado como ejemplos de una humanidad bondadosa, una humanidad que merece el futuro. Veis que en esta imagen se está representando él y a su esposa. Son de nuevo una actualización de Adán y Eva. ¿Veis? En esta imagen está mostrándonos cómo ha trabajado a partir del modelo. Este es el Señor que le ha servido como modelo de desnudo para realizar su escultura del hombre. También la mujer, recordáis estas dos esculturas que hemos contemplado en el Reina Sofía. Y a mí me gusta mucho relacionar esa visión que tiene Antonio López de Adán y Eva con sus recuerdos de Tomelloso, porque él habla de su juventud en Tomelloso como un mundo donde los chicos y chicas, las mujeres y los hombres jóvenes vivían felices y hacían lo que tenían que hacer, se amaban como debían hacerlo. Esa idea yo creo que va a estar muy presente en toda la obra de Antonio López y aparece en la puerta central. Se resume esta filosofía de Antonio en el Adán y la Eva que vais a ver en las puertas de Burgos, bajo la gran cara de Dios, el gran rostro de Dios. ¿Veis? Dice Antonio, una mujer son siempre lo mismo desde la creación, ¿no? Ese elemento atemporal que tiene la pareja de él y su esposa, o de Adán y Eva, es un elemento que aparece con fuerza. También es el origen de la vida, ¿no? De hecho, Antonio López dudó mucho al realizar las puertas de Burgos si podían aparecer desnudos o no. La desnudez de la pareja, Antonio la relaciona con tener hijos, con las relaciones sexuales, y le preocupaba plantear la desnudez de Adán y Eva. Finalmente se inclinó por mostrar los vestidos, pero acercándose como en una actitud amorosa, ¿no? Veis que este elemento estético y filosófico aparece con mucha fuerza en la obra, y a él le preocupaba, ¿no? Ya veréis que en la entrevista que le hace Gonzalo Jiménez aparece esa duda, ¿no? Es un elemento que le alteraba, como también las relaciones violentas en la pareja. Adrián y Miriam es una imagen muy dura que nos revuelve como al propio creador, porque plantea el maltrato, la violencia de género como un problema en nuestros días. Claro, lo que propone Antonio López es que Adán y Eva tienen que resolver esto, no tienen nada que ver con eso, ¿no? La humanidad es otra cosa, es esa hermandad generadora, ¿no? Otra clave de Antonio es la infancia. La infancia aparece en Antonio López como una promesa, como un canto al futuro y un verbo que se va a realizar próximamente. De hecho, yo os diría que lo asocia con una mirada hacia arriba, con lo que en cine llaman un contrapicado, el niño que mira hacia el padre, que mira hacia arriba. De hecho, en las puertas de Burgos es precioso porque quien nos mira con inocencia y desde abajo es el propio Cristo.
¿Habéis visto? Es muy interesante porque le da la vuelta. Estamos acostumbrados a ver como en Dalí, que Dios mira desde arriba, incluso a su propio Hijo, y nosotros sentimos la mirada de Cristo, de Dios desde arriba. Pues en las puertas de Burgos nos pide un esfuerzo especial porque cambia esa perspectiva. Somos nosotros los que tenemos que ayudar a Cristo, ¿no? Es una imagen muy preciosa que vais a contemplar. También veis esa imagen del niño recién nacido que juega y es protegido por los mayores. Esa imagen es muy bonito porque en las nuevas puertas aparece asociada a Cristo, ¿no? Es la humanidad la que tiene que cuidar a Dios. Y también en las entrevistas que hace Antonio se ve que a él le preocupa mucho la infancia porque está indefensa y a veces él siente como todo el drama de la sociedad en las personas mayores, en los viejos, como él dice, pero también en los niños, ¿no? ¿Son los niños suficientemente protegidos? ¿Les estamos cuidando? Ese planteamiento le lleva a entender que podría convertir la figura de uno de sus nietos en la figura de Cristo niño, ¿no? Y veis de nuevo lo que os comentaba antes desde cómo emplea los símbolos Antonio, los símbolos de la vida cotidiana. En este caso, las espigas que tiene en la mano el niño Jesús, que parece que está jugando, parece que es un sobrino o un nieto nuestro, como en el caso de Antonio, parece estar jugando, pero nosotros desde nuestra fe nos damos cuenta que esas espigas son la Eucaristía, ¿no? Es muy sutil, pero muy interesante. ¿Os acordáis que hacía lo mismo con lo de la bombilla y el santo? Ahora lo hace con las espigas. Crea un signo sobredeterminado que resulta interesantísimo, ¿no? que nos propone una reflexión de fe. La octava clave sería la tensión que vais a encontrar en las puertas, una tensión técnica, estética, entre el bulto redondo y el relieve. El relieve es una técnica fabulosa, es como un dibujo tridimensional, pero que tiene unas reglas muy particulares. Si tú colocas mal las masas, el relieve en una de estas medallas o en las puertas de Burgos, todo se viene abajo, resulta increíble, no podemos concebir que eso sea algo real, entendemos que es una mala obra. Pero por otro lado también Antonio López está muy preocupado por el bulto redondo, por la escultura que podemos rodear. De hecho, con Julio López planteaban que la escultura crea dioses porque crea signos que pueden ser rodeados por todas las partes. Bueno, vais a ver que en las puertas de Burgos hay una tensión permanente entre el relieve entendido como algo totalmente plano y el bulto redondo, ¿no? De hecho, esto ha sido una parte de la batalla tremenda que han desarrollado los autores, las autoras de esta obra. Aquí se nota muy bien, ¿veis? El paisaje queda diluido, pero después hay elementos que se salen mucho hacia el primer plano. Hay una tensión constructiva ahí que en el caso de las puertas de Burgos resulta apasionante. Ya veréis, la cara de Dios en este sentido a mí me parece que es magistral, porque consigue en esa tensión entre el bulto redondo y el relieve, dos lenguajes distintos que no tienen nada que ver, una tensión que hace que desde lejos veamos a Dios, pero a medida que nos acerquemos sentimos su presencia, pero ya no le vemos. ¿Habéis visto? Dios que se esconde. Esa idea aparece con una belleza enorme y aparece por esta tensión entre el relieve y el bulto redondo. Es por eso por lo que surge. El problema, este problema tan interesante, que es estético, pero también es espiritual en las puertas, Antonio López le ha tenido siempre. En las puertas de Burgos podemos decir que es la obra más importante de este autor porque resuelve en ella todos sus problemas desde la infancia, desde que era un joven artista. En este caso veis que Antonio López está luchando entre el lenguaje del relieve y el lenguaje de la pintura. Y él mismo dice que cuando pinta estos relieves ya se pierde el efecto. ¿Habéis visto? Entonces en las puertas de Burgos lo que vais a encontrar es una tensión entre
ese aspecto de moneda, de medalla, donde casi no podemos descubrir el relieve, y el bulto redondo de una figura escultórica que se viene a nosotros con una tensión hermosísima. Ya lo vais a ver a partir del sábado. Otras imágenes donde aparece esta tensión en la obra de Antonio López, y ya la penúltima clave, lo propio como motivación. Hay un escultor que al crear su obra está empleando a su propia familia para representar a la Virgen. ¿Será esto un síntoma de que es un presumido? Pues no. En realidad, lo que está haciendo Antonio López cuando utiliza a su hija para representar a la Virgen es algo que ya hacían los renacentistas. Lo cuenta un historiador muy brillante, Baxandal. En el Renacimiento, para conseguir que la gente sintiera la fe con más fuerza, empleaban personajes conocidos en papeles importantes. Por ejemplo, un hombre muy rico y pródigo que fuera muy generoso con todos, le representaban como el rey Melchor. Una niña muy buena que era totalmente inocente, la representaban como la Virgen María. Habéis visto que en algunos misterios, en algunas ocasiones en los belenes vivientes, también se hace hoy en día, también en la cultura popular. Eso es lo que está planteando Antonio López cuando en la Virgen María coloca a su hija. No es un planteamiento orgulloso, pretencioso, sino una manera de acercar la vivencia religiosa para él mismo como escultor sentirla, ¿no? ¿Habéis visto? Ese sería el planteamiento. También la casa, ¿no? Otro elemento que va a aparecer con fuerza es la idea de la casa. La casa, fijaos qué raíz le ha puesto, ¿no? No solamente pinta la casa, sino que ha pintado 50 metros de estratos, ¿no? Parece que nos está mostrando la raíz de la casa. Pues esa idea de la casa también va a aparecer en las puertas de Burgos, y en concreto en la tapia. La tapia del jardín, vais a ver que aparece en la puerta como ese límite de lo casero, de lo hogareño, que se abre al mundo. Entonces esa tapia es la de Burgos y es también la de la casa de Antonio López. Es como un recurso espacial, y él lo dice muy bonito, dice: me pareció que era bonito que si las puertas eran para Burgos, que la ciudad que hubiera tras las tapias del jardín no fuera una ciudad cualquiera, que fuera Burgos, que se reconociera. Ya veréis que hay un relieve precioso que atraviesa las tres puertas, donde vais a reconocer los hitos de Burgos, algunos edificios de Burgos. Sobre todo cuenta la idea de horizonte de Burgos, que es un planteamiento que también Antonio utiliza en muchos de sus cuadros. Cuando pinta Madrid o Sevilla, es el horizonte y esa línea de cielo, ¿no? Esos elementos, el perfil de la catedral, de algunos edificios célebres, lo que él más valora. Y finalmente, ya para terminar, el punto 10, el gigantismo, el gran tamaño y también la holografía, el proceso al realizar la obra. Veis que Antonio López, en el caso de las puertas de Burgos, ha realizado un rostro de Dios enorme, mide un tamaño tremendo que nos asombra cuando nos acercamos, pero no está hecho como hacen otros artistas con un deseo de epatar o con un deseo de agrandar la obra porque es una manera de reivindicar el estilo ahora que soy famoso. En este caso, el tamaño tan grande del rostro de Cristo, de Dios, está planteado como una manera de mostrar el amor del Todopoderoso que se acerca al pueblo, ¿no? Ese planteamiento está hecho con ese rostro que vais a ver, es muy emocionante porque desde lejos, cuando os estéis acercando a la catedral a 20 metros, le vais a ver con gran seguridad y vais a descubrir que tiene una gran belleza. Pero a medida que os acerquéis a la puerta se pierde. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues por una parte esa idea contemporánea del Dios que se oculta, del Dios que se esconde, que no le podemos alcanzar aunque le sintamos, pero también que nos hemos acercado tanto a Él como cuando vamos a dar un beso a un hijo o una persona querida. La cercanía indica que ya estás dentro de esa idea, dentro de esa persona. Ese planteamiento va a aparecer en esta imagen gigante que vais a encontrar.
y en el proceso de su obra vais a encontrar también ese planteamiento, ¿no? Hay un arrepentimiento, hay una lucha en esta escultura magnífica que vais a inaugurar el sábado, que tiene mucho que ver con este planteamiento en estas 10 claves que os proponía. Pues esta era todo lo que quería decir. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, don Luis Mayo, por esta magnífica conferencia. Yo he tenido que salir un momento fuera, pero casi la he seguido entera, ¿no? Pero yo creo que podría ser, aunque sea breve y tengamos un poco de frío, la ocasión propicia para preguntar, si alguno tiene alguna pregunta, ya que él conoce muy bien también las puertas directamente y que conoce al autor y todo el proceso, pues podemos aprovechar a preguntarle. A lo mejor mañana no nos da tiempo a preguntarle a Antonio directamente, pero hoy a Luis Mayo, que sí que ha estado presente, y alguna pregunta de las que haya dicho, si levanta la mano, yo me acerco con el micro y les doy la palabra. Qué bien. A mí me tiene entregado la cara de Dios. Yo ya la he visto, ¿eh? Tengo el privilegio de haber visto las puertas por cuando se han montado, y ciertamente cuando yo entré, que estaba casi pegando, digo, si no hay nada. Ya les había visto en foto, pero ciertamente esto que he dicho al final, este fenómeno, ¿cómo lo consigue lograr? Porque es que es una puerta inmensa de 6 metros que ocupa casi 4 metros lo que es el rostro de Dios. Esa técnica nunca... Porque, y además supongo que tiene un sentido también, ¿no? El micro. Tiene que ver con lo que expondrá mañana Consuelo de la Cuadra, porque es un trabajo escultórico de precisión. Lo interesante es que todo ese trabajo preciso que se hizo con ordenadores para conseguir esas cotas, de manera que casi no lo veamos desde lejos, pero vamos, desde cerca, pero de lejos sí se aprecie, ¿no? Con un juego de figura-fondo. Luego Antonio la alteró y hay un elemento ahí de golpeo de Antonio, que lo tocó todo por delante y por detrás, que casi llega a destruirlo, pero finalmente se salvó. Y hay algo en esa estética del Dios que se esconde que también tiene de la sábana santa, porque como lo ha golpeado, ¿no? Y eso es como una metáfora religiosa muy bonita. Cuando tú te dejas llevar lo ves con facilidad, pero si tú insistes mucho, al final te sale Cristo, ¿no? Te sale, bueno, pues sí, ese Dios humanizado que está lleno también de golpes que son los nuestros, ¿no? Ahí hay algo muy, muy interesante. Yo creo que ese rostro es muy emocionante y permite la reflexión, ¿eh? Ya veréis que a mí lo que me gusta de las puertas de Burgos es que permite un disfrute turístico, un disfrute artístico, pero también yo creo que plantea una reflexión teológica. A nuestro nivel, ¿sabes? Aunque tú no seas un experto en teología, vas a verte provocada por las puertas, vas a sentir una pregunta y también una caricia, creo yo, porque ese rostro resulta muy interesante en ese sentido, ¿eh? Entonces, yo creo que lo vais a disfrutar mucho. En todos esos sentidos, en el estético, en el artístico, también como sus dueños por ser de la ciudad de Burgos, que yo creo que con el tiempo se va a ir disfrutando cada vez más, ¿no? Que va a ir sintiéndose esa imagen como algo propio, ¿no? Como algo de esa propia reflexión, de esa espiritualidad, bueno, pues que se ve aquí, ¿no? En esta capilla, ¿no? En esta capilla. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias, Luis. Solo un comentario sobre las miradas en las puertas, que es muy interesante, si quieres decir algo. Sí. Y luego, claro, las puertas están pensadas para verlas desde la plaza. Entonces, ¿cómo hace un autor esa composición? O sea, esa composición para verlo, porque hay que verlo a mucha distancia, en perspectiva, en armonía, con toda una fachada. ¿Eso cómo lo ha logrado o cómo lo valoras tú? Porque se lo tiene que imaginar. Claro. Eso es casi como un arquitecto que proyecta
Entonces, la imagen del arquitecto que tiene ese concepto del espacio. Yo veo mucho de arquitecto en nuestro querido Antonio. Gracias. Es verdad, muchísimas gracias. Lo del juego de miradas, a mí también me parece muy interesante. Veréis que las cabezas de la Virgen, del niño, todas han costado mucho hasta que han encontrado su posición, porque Antonio le da mucha importancia a esa imagen, y las miradas también, ¿no? Porque algunas vienen desde abajo. La de Cristo niño nos habla como adultos que le tenemos que proteger. La de la Virgen nos habla casi como en un planteamiento de una promesa que se cumple, ¿no? Casi de igual a igual. Y la de Dios, fíjate, yo no diría que es desde arriba, sino que es una mirada envolvente. Entonces esa sensación de Dios está en todas partes, yo creo que permite una reflexión muy bonita ahí. Y que nos lo va a contar mejor toda esta parte arquitectónica y de escultura complicada y bellísima, va a ser Consuelo de la Cuadra mañana. Es un proceso muy complicado y muy artístico a la vez, ¿no? Es arquitecto en el sentido clásico del término. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Veis que empieza el planteamiento con eso de los cartones que puso Antonio, las fotografías muy grandes, empieza así, pero después ha habido un trabajo con ordenadores y con un trabajo de un equipo de escultoras y escultores brillantísimos y que están en la investigación. Se describe en el libro y ya les ha llevado mucho trabajo, efectivamente, ¿no? De prueba-ensayo y también de cálculo. Pero sí, es arquitectónico, tienes toda la razón, es verdad. Últimas preguntas que se dice en el programa que hay. Aquí, Juan. Buenas tardes. Es verdad que son 3 puertas y que las vamos a contemplar pasado mañana más o menos unidas, relacionadas. A la larga, ojalá se consiga, están destinadas para que sean puertas. Entonces eso hace pensar que, es la pregunta que yo hago, ¿qué razón técnica puede tener el distinto canon que se utiliza? A la Virgen, Dios Padre y al niño. Incluso la representación moderna de Adán y Eva, distinto canon. Es decir, como que estamos viendo que en un mismo plano tienen que ser un canon semejante entre unas y otras. Y en este caso no lo es. ¿Hay alguna razón técnica o finalidad religiosa? Otro motivo. Gracias. Sí, es verdad. Tienes toda la razón. Podríamos haber pensado que tendrían que estar todas en la misma escala. O sea, da la sensación como en un Belén, que a veces os dais cuenta que tenemos una figura de una gallina que es más grande que el rey mago. A veces y eso a veces nos crea una perturbación en el Belén, porque tenemos una visión realista del Belén. Pero si lo veis en los retablos góticos, la Virgen aparece muy grande y un santo aparece más chiquito. En este caso yo creo que es una cuestión de planteamiento espiritual. La Virgen está planteada como alguien que acepta un compromiso. El niño está planteado como una promesa y la imagen de Dios es el amor que todo lo llena. Y Adán y Eva, la humanidad, que es más pequeña en proporción al tamaño de Dios. Yo diría que tienen distinto tamaño porque tienen distinto concepto. Te están planteando desde cada una de las puertas una reflexión diferente, aunque tú las puedes contemplar todas. Siguiendo con la metáfora del Belén, es como que hubieras hecho los Reyes Magos de un tamaño, el misterio de otro y los pastorcitos de otro, ¿no? Porque son como 3 conceptos distintos. Yo creo que se pretende que las puedas ver juntas, notes que hay una impronta compartida, pero cada una de las puertas te está planteando una pregunta de fe diferente. Yo creo que por eso cambia la escala. ¿Te parece? Luego veréis que hay como símbolos distintos en cada una de las puertas, ¿no? Los estorninos, el Espíritu Santo, tienen sentido en esa. Los peces, que podrían tener que ver con lo bueno y lo malo, tienen otra escala porque están en otro planteamiento. Los perros o la manguera en la puerta del niño
tienen algo de lo cotidiano. O sea, yo creo que es que hay un distinto concepto en cada una de ellas. Esa sería la respuesta. Usted, que conoce mejor la obra de Antonio López, la terminación, la pátina de estas puertas en comparación con otras obras de él, ¿por qué estas las deja de esta manera? Porque quiere que se parezcan mucho a la piel de la catedral, para que queden como un elemento de prolongación con la piedra, de tal manera que se lea tonalmente, cromáticamente, como un conjunto. Es esa la razón. De hecho, todo el equipo de escultores ha estado probando para encontrar ese tono que se asemejara a la piedra de la catedral, de manera que quede como un relieve en conjunto, que sea como una talla en piedra todo, aunque cuando te acercas se nota que es bronce, pero es para que no haya un contraste tonal que la separe del resto. La idea es que se conviertan en parte de la fachada de Santa María. Esa es la razón. A mí me gusta que sea así, porque en el relieve el tono parece al principio que está evitando que se note toda la belleza de la obra, pero no, ya verán como cuando el sol le dé las sombras que proyecta, hace que sea muy, muy atractivo. Esa sería la razón. Pues como ven, intriga no nos falta para descubrir el sábado, ¿no? Las puertas, ¿no? Desde luego indiferentes no van a dejar. Eso ya se lo digo yo, indiferentes no dejan. Habrá que contemplarlas quizá con más tiempo, con distancia, con cercanía. Bueno, pues es una invitación, van a estar aquí permanentemente de momento, no se van a marchar las puertas. A partir del domingo se abrirán unas jornadas de puertas abiertas, se podrá entrar directamente a ver las puertas desde el Sarmental, independiente de la guía turística, y estarán pues, desde las 9:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, o sea que tiempo hay para no hacer colas todos a la vez, pero quiero decir, para que podamos verlos, va a ser hasta el día 5, desde el domingo hasta el día 5, lo que es la Inmaculada, la Constitución y el Puente, lo vamos a cerrar porque hay muchísima gente que se prevé, turistas, para no mezclar un poco los dos planes, pero el que entre a la catedral lo podrá ver, y luego retomamos las visitas turísticas gratuitas de puertas abiertas, nunca mejor dicho, a partir del 9 hasta el 19. Pues nada, muchas gracias a don Luis Mayo por esta explicación.